Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 19 y versículo 1, donde dice: Respondió entonces Job y dijo: Nótese que cansado por la poca consideración que los tres amigos le dieron a su defensa y encontrándolos todavía insistiendo en sus máximas generales, Job desea que consideren su caso con calma, y lo deben de hacer reflexionando que sus faltas, cualquiera que fueran, no le habían perjudicado en nada, pero sí, sobre la base de su principio general, se consideraron justificados de sus sufrimientos. Para inferir su culpa, desea que se den cuenta de que esta fue la imposición particular de Dios, que insistió en su inocencia y no deseaba nada más que llevar su causa a un problema que hasta ahora le había sido negado, como señala Job, capítulo 19, los versículos 2 al 7 y también los versículos 8 al 20. Por tanto, las infracciones de Dios fueron, en verdad, muy graves, y para excitar su compasión, hace aquí una descripción muy conmovedora de ellos. Pero note que les dice que esa debería de ser una razón por la cual ellos deberían de compadecerse de él, y no aumentar la carga con sus sospechas desagradables y su trato cruel, que estaba tan lejos de retratarse de su alegato que deseaba que quedara registrado para siempre. Y lo deseaba porque estaba seguro de que vendría un día en que todas sus aflicciones serían plenamente recompensadas y en que desearían haberlo tratado de una manera mucho más amistosa, aunque cuestionó si eso sería suficiente para evitar los juicios de Dios sobre ellos. Continúa ahora con los versículos 2 y 3, donde dice: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzaréis de injuriarme? Comienza diciendo: y hazme pedazos con palabras, es decir, con meras palabras vacías, sin sentido alguno ni tampoco argumento, con tus discursos impertinentes y poco edificantes y tus amargos reproches. Sigue diciendo que estas 10 veces me habéis reprochado. Note que muchas veces un cierto número puesto por un número incierto. También dice: vosotros os hacéis extraños. Por tanto, le está diciendo que os comportáis como extraños para mí. No os conmovéis con mis calamidades y me condenáis como si nunca hubierais conocido mi integridad y piedad. Continuará con los versículos 4 y 5, donde dice: Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. Comienza diciendo: sea que he errado, es decir, si he pecado, yo mismo sufro por mis pecados, y por lo tanto merezco vuestra piedad en lugar de vuestros reproches. Sigue diciendo: si os engrandecéis. Note que usa aquí discursos imperiosos y despectivos contra mí, o busca la alabanza de los demás, excitándome. Sigue diciendo: y alega contra mí reproche, es decir, que reclama contra mí y alega mis calamidades que me han hecho despreciable, como argumento para demostrar que soy un hipócrita y condenarme como tal. Continúa ahora con los versículos 6 y 7, donde dice:
Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Comienza diciendo, sepa ahora, considere bien que Dios me ha derribado. Es decir, me ha afligido gravemente de varias maneras y por lo tanto no le corresponde a ustedes agravar mis miserias. En hebreo sería, me ha pervertido o mi estado y condición, como ya se ha dicho, o también mi derecho y causa, ya que me oprime con poder y no me dará una audiencia justa como sigue. Note que esta es una dura reflexión sobre Dios, pero tales pensamientos y expresiones a veces proceden de hombres buenos, cuando han estado bajo aflicciones y tentaciones dolorosas, como ahora era el caso, por ejemplo, de Job. Dice, y me rodeó con su red, versículo 7, es decir, con aflicciones por todos lados, de modo que no pueda escapar ni tampoco tener libertad para rogar con él como yo quiero. Sigue diciendo, he aquí lloro. En hebreo literalmente es grito, daño, violencia, es decir, de mis amigos, que no tienen piedad de mí, sino que me están condenando sin causa y me roban mi buen nombre, o de los sabeos y caldeos que me despojaron de mis bienes. Quizás también quiso quejarse de que el mismo Dios lo trataba con rigurosa justicia y no con la misericordia y benignidad que él solía mostrar a los hombres rectos y buenos. Sigue diciendo, lloro en voz alta, pero no hay juicio, ya que ni Dios ni el hombre me alivian ni se compadecen tampoco de mí. Dios por un tiempo puede parecer que aparta el oído de su pueblo, que se enoja por sus oraciones y pasa por alto sus súplicas a él, y deben ser excusados si en ese caso se quejan amargamente. Por tanto, ay de nosotros si Dios está contra nosotros. Continúa ahora con los versículos 8 y 9, donde dice, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Comienza diciendo, ha cercado mi camino, de modo que no puedo ver ningún medio o posibilidad de salir de mis problemas. También dice que ha puesto tinieblas en mis caminos, para que no sepa qué curso debo de tomar. También señala cuando dice, me ha despojado de mi gloria, es decir, de mi hacienda, de mis hijos, de mi autoridad y de todas mis comodidades. Y por último dice, y quitado la corona de mi cabeza, es decir, ha quitado todos mis adornos. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Comienza diciendo, me ha destruido por todos lados, es decir, en todos los aspectos, mi persona, mi familia y mis bienes. Sigue diciendo, y me he ido, por tanto soy un hombre perdido y muerto. También dice que ha quitado mi esperanza, es decir, todas mis esperanzas de la vida presente, pero no de la vida venidera. También señala como un árbol, que una vez arrancado de raíz, no vuelve a crecer. La esperanza en esta vida es cosa que perece, pero la esperanza de los hombres buenos, cuando es cortada de este mundo, es quitada como un árbol, trasplantada de este vivero al jardín de Dios. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, hizo arder contra mí su furor y me contó
para sí entre sus enemigos. Comienza diciendo que él me cuenta como uno de sus enemigos, es decir, me usa tan bruscamente como si fuera un enemigo, empedernido de Dios y de toda bondad, aunque sabe que soy y siempre he sido un amante y siervo de él de corazón. Él ha despertado su ira contra mí por su propia voluntad, sin ninguna provocación mía, excepto la enfermedad humana. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice, vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. Comienza diciendo que sus tropas vinieron juntas. Por tanto, está señalando aquí que mis aflicciones, que no son más que instrumentos de Dios y soldados que marchan bajo su conducta. También dice, y levantan contra mí su camino, es decir, levantan un terraplén, o cercarme de una trinchera como un ejército sitiando un lugar, o también como levantar una calzada o camino, como suelen hacer los pioneros, en terrenos bajos y pantanosos para la marcha de un ejército. Es decir, Dios quita todo impedimento del camino y me expone a problemas y calamidades de todo tipo. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños se apartaron de mí. Comienza diciendo, ha alejado de mí a mis hermanos. Por tanto, busqué algún apoyo y consuelo de mis parientes y amigos, pero estaban tan asombrados por el número y espanto de mis calamidades que huyeron de mí como un hombre maldito de Dios. Y en cuanto a mis vecinos, que antes me cortejaban ellos, muchos, se mantienen ahora alejados de mí, como si nunca me hubieran conocido. Así como debemos ver la mano de Dios en todas las injurias que recibimos de nuestros enemigos, así también en todos los desastres y faltas de bondad que recibimos de nuestros amigos. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Comienza este versículo diciendo mis parientes, es decir, a quienes la naturaleza se inclinaba a amarme y a ser mi amigo, ellos han dejado de cumplir los oficios de la humanidad que me debían. También dice, y mis amigos familiares, a quienes estaba unido por un vínculo más fuerte que el de la naturaleza. También dice que se han olvidado, es decir, me han descuidado, me han menospreciado tanto como si me hubieran olvidado por completo la amistad que había entre nosotros. Continuará con los versículos 15 al 16, donde dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Comienza diciendo, los que habitan en mi casa. En hebreo sería los moradores de mi casa, es decir, los que en otro tiempo fueron ellos hospedados amablemente en mi casa, sean forasteros, viudas o huérfanos. Es más, la gente de mi familia incluso también. Habla aquí también de mis doncellas, que por razón de su sexo tienen, comúnmente, corazones más tiernos y compasivos que los hombres. Sigue diciendo que me tienen por un extraño, es decir, han olvidado el respeto que me deben y solían tenerme, y no consideren mis órdenes y preocupaciones más que si yo fuera un extraño con quien no tuviera relación. Sigue diciendo, llamé a mi sirviente.
para hacer algún oficio servil. Y dice que y no me dio respuesta, es decir, no lo consideró lo que dije, no cuando le rogó, como si hubiera sido su amo. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Comienza diciendo: mi aliento es extraño para mi esposa, ya que me ha vuelto tan repugnante que mi esposa no quiere acercarse a mí, aunque la he conjurado para que lo haga, por la querida memoria de nuestros hijos, esas promesas comunes de nuestro amor mutuo. Esto también hay quien lo traduce como: mi esposa aborrece incluso mi aliento, los hijos de mi cuerpo vuelan lejos de mi olor desagradable. Y observa que, y en ninguna parte se nos dice que perecieron todos los hijos de Job, sino solo los que estaban festejando en su casa del hermano mayor. También debe de observarse, sin embargo, que cuando el mensajero informó a Job de la destrucción de su familia, la respuesta que dio, a saber, desnudo vine, supone que no hubo ninguno que sobrevivió a esa calamidad. Pero sin embargo, algunos opinan que aquellos a quienes Job llama sus hijos eran nietos. La Biblia de los 70 señala y dice que tómalos para los hijos de las concubinas. Por otro lado, Harchi suponen que eran sus domésticos, pero el texto hebreo aquí no implica necesariamente que existieran hijos suyos en ese momento, porque no hay nada por causa de la palabra. Es literalmente: supliqué por los hijos de mi cuerpo, lo que puede significar también cómo se interpretó anteriormente por la memoria de nuestros hijos, a saber, los hijos ahora muertos. Pero la interpretación general aquí supone que el aliento de Job, a causa de sus llagas y úlceras, era tan desagradable que hasta su propia esposa no podía soportar acercarse a él. Pero las palabras no implican necesariamente eso, pues como acaba de decir antes, yo rogué a mi siervo con mi boca. Así cuando añade inmediatamente: mi aliento es extraño. También podría decir simplemente que su aliento o su voz también eran extraños para su esposa. Es decir, ella tenía tan poca consideración por lo que él decía, como también el criado que le dio. Él no respondió cuando lo estaba llamando. Sobre este pasaje también se puede considerar lo siguiente, y es que cuando mi siervo no me hizo caso, llamé a mi esposa, pero ella tampoco me tuvo en cuenta, aunque le mencioné particularmente como agravación de mis calamidades y para mover su compasión, la pérdida de mis hijos a quienes yo había engendrado. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: aunque los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Comienza diciendo: si los niños pequeños me despreciaron, o los malvados. Y como también significa la palabra hebrea, actuó injustamente. Algunos, sin embargo, lo interpretan como aquellos que se reían como tontos. Si tomamos la palabra en cualquiera de estos sentidos, debemos pensar que Job tenía buenas razones para quejarse, ya fuera despreciado por los niños, por los malvados o por los necios. Sigue diciendo: me levanté y hablaron contra nosotros, para mostrarles mi respeto, aunque eran mis inferiores. Dice que me levanté, es decir, de mi asiento, o se puso de pie, como significa la palabra aquí. Ya que no los desobedecí, ni tampoco los provoqué con ningún comportamiento descortés hacia ellos,
pero fue muy cortés y condescendiente con ellos, y sin embargo se ocuparon de hablar en contra de mí y de darme palabras abusivas a cambio de mi cortesía. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Comienza diciendo: todos mis amigos internos me aborrecieron. Los hombres de mi secreto o consejo, es decir, mis íntimos y confidentes, a quienes impartí todos mis pensamientos, consejos y también inquietudes. También señala: y a aquellos a quienes amé, es decir, los amó sinceramente y con fervor. Sin embargo, sigue diciendo: se vuelven contra mí. Por tanto, podría pensar: ¿tan mal me pagan? Ya que no dice los que me amaron, porque si su amor hubiera sido sincero, habrían continuado y además habrían manifestado hacia él tanto en su aflicción como en su prosperidad. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Comienza diciendo mi hueso o mis huesos. El singular colectivo se pone por el plural, ya que dice se pega a mi piel. Es decir, inmediatamente la carne junto a la piel se consume. El sentido es que las aflicciones me han consumido tanto que soy poco más que piel y huesos. Sigue diciendo, y a mi carne, o en cuanto a mi carne, tanto como al resto de mi carne que quedan en mis entrañas. Sigue diciendo, y se me escapa como la piel de mis dientes, ya que apenas estoy libre de llagas en alguna parte de mi piel, excepto la de mis encías que sostienen y cubren las raíces de mis dientes. También hay quien comenta sobre esto y dice que parece ser una expresión proverbial para aquellos que yacen golpeados y cubiertos de heridas de la cabeza a los pies, y cuya boca también está rota a golpes, de modo que, estando medio muerto, apenas puede respirar. Y otros muchos comentaristas están de acuerdo cuando traducen el verso que dice: mis huesos atraviesan mi piel, y mi carne y mis dientes se deslizan de mis encías. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Comienza diciendo: tened piedad de mí, oh vosotros mis amigos, porque así habéis sido y todavía pretendéis ser, y por lo tanto cumplir esa relación, y si no me ayudas al menos, ten piedad de mí. Nótese que nada puede ser más patético. El doctor Dodd comenta sobre esto y dice que la repetición de este pasaje, así como la aplicación inmediata a sus amigos, como si hubiera dicho él: tú, al menos como quien he disfrutado de una correspondencia tan íntima y amistosa, tú, que más especialmente debes de ejercer el tierno oficio de la consolación, ¿tienes aquí piedad de mí? Ya que la mano de Dios me ha afligido tan terriblemente. Amigo y amiga oyente, aquí Job parece estar más afligido que nunca, ya que se hallaba totalmente deshecho y también desesperado. Sin duda, podemos decir, como ya lo hicimos anteriormente, que de todos los personajes de la Biblia, nadie fue más golpeado por el infortunio que Job, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, ya que cuando nuestro Salvador estaba colgado de la cruz, pronunció estas lastimeras palabras, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Evangelio de Marcos,
capítulo 15, versículo 34. Nótese que el Salvador, durante el tiempo que pendió de la cruz, realmente fue abandonado por su Padre Celestial, ya que sufrió los tormentos del infierno por todos nosotros, incluyendo también a Job, a usted y a mí. Y lo hizo para que usted y yo no tengamos que pasar toda la eternidad por las terribles experiencias de ser abandonados por Dios, ya que este Salvador, que es Jesucristo, era la única esperanza de Job en su desesperación. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, Jesucristo es la esperanza viva de gloria, porque Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos, y Él desea venir a tu vida, venir a tu corazón, darte la salvación, justificarte delante de Dios, y que seas una persona conforme a la voluntad de Dios. Por ello, mi amigo, mi amiga, te invito ahora a que puedas orar conmigo esta oración de fe, si nunca antes la has hecho, y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, yo he sufrido muchas calamidades, angustia, traiciones, desengaños, muchas cosas, pero nada comparado con Job, y mucho menos comparado contigo, que llegaste al extremo de dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Por ello vengo ahora ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y arrepintiéndome de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.